Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Dios es bueno, hermanos, amén. Antes de iniciar, hermanos, con la palabra, le voy a pedir a mi hermano pastor, él sea poniéndome las manos del Señor en esta noche. Padre, hablamos y bendecimos tu nombre en esta noche, pidiéndote la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que utilices a mi hermano, Padre, con tu Padre, para traer la bendición a cada corazón a través de la palabra, Señor, que le llene de tu Espíritu Santo, Señor, para que así ungido con Espíritu Santo, Padre, pueda hablar la palabra tuya, Señor, pueda traer la verdad, Señor amado, y que tú edifiques a tu iglesia en tu bendita palabra. Hoy te ruego, Padre, que tú bendigas a cada hermano que se llegó aquí a este lugar, Señor, según haya venido cada uno, según su necesidad, Padre, que así nos bendigas en esta noche, Señor, a través de este mensaje, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, un momentito antes de leer la palabra. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. ¿Todos somos cristianos? ¿Todos somos hijos de Dios? Gloria a Dios. Está perfecto. Quiere decir que la palabra es para nosotros y el consejo de esta noche es para nosotros. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Antes de entrar a lo que es la palabra, estamos estudiando lo que es Hechos. ¿Se recuerdan? Ya estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y durante todo este tiempo que estamos exponiendo la palabra, mis hermanos y yo, hemos estado aprendiendo muchas cosas. Amén. Donde el Señor nos ha hablado en nuestra vida. Y creo yo que hoy no va a ser la excepción. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Estemos pasando necesidad, estemos pasando lo que estemos pasando, Dios no se olvida de nosotros. Amén. Y Él es el que tiene el cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Como introducción, hermanos, voy a irme un poquito para atrás y simplemente voy a retomar lo que es el contexto para darles a que recuerden ustedes qué es lo que se está tratando, qué es lo que se está llevando a cabo en el libro de los Hechos. Se recuerdan, hermanos, que Pedro y Juan iban camino al templo. Se encuentran un paralítico, ellos llegan, oran por él y el paralítico es sanado. ¿Se recuerdan? Y esta sanación, hermanos, levantó voy a decirlo de esta manera, levantó un polvaderón, hermanos, que llegó a los oídos de los que estaban encargados en el templo. Cuando estos hombres se enteran, vienen a confrontar lo que es a Pedro y a Juan y les hacen una pregunta: ¿en qué nombre ustedes hacen esto? Pedro les dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual ustedes mataron. Qué tremenda esa confesión, ¿verdad, hermanos? Esa respuesta. También miramos, hermanos, que los llevan, hermanos, a la cárcel. Los dejan salir porque no había pruebas en contra de ellos, no había de qué acusarlos. ¿Se recuerdan? Pero antes de salir, hermanos, a ellos los amenazan y les dicen que jamás vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y en lugar, hermanos, de que ellos se hubieran ido a correr, quizás a lo mejor si me hubiesen dicho a mí, yo me hubiera ido corriendo a mi casa y a esconderme, decir: ya no vuelvo más a predicar del Señor. Ese soy yo. Ellos hicieron todo lo contrario.
fueron y hablaron con los de la iglesia y alabaron y glorificaron al Señor. No fueron unas personas, hermanos, que tuvieron temor por las amenazas que les habían causado, que les habían dicho. No sé cuántos se recuerden, hermanos, que también Pedro expone la palabra, predica la palabra y primeramente se convierte en ¿cuántos? 3,000. Después vuelve otra vez a predicar y se convierte en ¿cuántos? 5,000, que algunos dicen que eran parte de los 3,000, pero no vamos a entrar en detalle. El asunto está, hermanos, que gracias a la palabra del Señor, muchos miles de personas creían al Evangelio, creyeron al Evangelio. Amén. Cuando estos hombres, hermanos, se van cuando son amenazados, ellos siguen predicando la palabra del Señor. No hay nada no hay nada, hermanos, que los detenga. ¿Por qué? Porque ellos habían sido, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que el Espíritu Santo vino y los llenó? Ahora ellos estaban preparados para exponer, para seguir, hermanos, los caminos del Señor. Cuando el Señor está con ellos, les encomienda varias cosas a sus apóstoles. Y una de las cosas de las que me llama la atención, hermanos, es: manténganse unidos. Manténganse unidos. Y esa unidad, hermano, la cual el Señor les está hablando, no es de que solamente vengan y se junten muchos, no. Esa unidad está hablando, hermanos, de mantenerse en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en que yo me preocupe por mi hermano, que yo me preocupe por el otro, en que todos estén bajo una misma dirección. Eso es lo que el Señor le recomendó. Estén en un mismo sentir. Y eso, hermano, vemos conforme hemos ido estudiando, que la iglesia se mantenía unida en un mismo sentir. Amén. Y eso me llena de gozo, hermanos, porque la unidad hace la fuerza. Amén. Era tanta, hermano, era tanta la unidad o ese sentir que ellos tenían por los hermanos, que decidieron que el que no tenía, darle, para que no hubiese necesidad en el pueblo. Y para esto, hermanos, ellos llevaban dinero a los apóstoles, vendían aún sus propiedades y las llevaban a los apóstoles para que ellos ministraran el dinero dentro del pueblo, dentro del pueblo del Señor. ¿Qué era lo que los apóstoles hacían con ese dinero? Me preguntaba yo. ¿Y saben lo que ellos hacían, hermanos? Ellos estaban encargados de que no hubiera necesidad en el pueblo. Maravilloso como el Señor, hermano, se preocupa por cada uno de nosotros. Y Él, hermano, hace que no haya necesidad en el pueblo. Amén. Pero aquí, hermanos, hay una cosa que drásticamente cambió ese gozo de que por la palabra del Señor, hermano. Pedro, hermanos, ministraba a los enfermos y ellos sanaban. Era algo maravilloso lo que estaba sucediendo. Pero aquí más adelante, hermano, en el capítulo 4 pasa algo, sucede una cosa repentina, lo voy a poner de esta manera, que me abrió los ojos. Y espero que a usted también le haya abierto los ojos. Nuestro pastor ya predicó la vez pasada, no voy a entrar en muchos detalles. Simplemente dice la palabra del Señor que había una pareja, un matrimonio, que ellos, hermanos, vendían una heredad que ellos tenían.
pero que se pusieron de acuerdo para solamente traer una parte del dinero, en el cual ellos se iban a quedar con otra parte. ¿Se recuerdan? Y aquí esto es lo que a mí me llama la atención. Tanto me imagino yo, hermanos, déjenme imaginarme un poquito de mi persona. Quiero imaginarme la congregación en aquel tiempo. No había así como estamos aquí, pero quiero imaginarme, los hermanos, que era algo así. Vamos a ponerlo de esta manera para que no perdamos el enfoque. Estaban los hermanos y los apóstoles, el pastor, juntamente con la directiva. Si había una necesidad, ellos se encargaban de llevar apoyo o solucionar las necesidades que estuviera pasando. Pero esta pareja, hermanos, decidió no traer todo el dinero, sino solamente una parte. Cuando esto ocurre, Pedro, hermano, le habla por su nombre, le dice: Ananías, ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? Y fíjese, una de las cosas, hermanos, que no era el problema el dinero. Esto no fue el problema. Eso no era el problema. El problema fue el haber mentido. Y eso a mí me hace recapacitar, hermanos, como hijo de Dios, que Dios no aprueba la mentira. Y ellos la pagaron muy caro. La pagaron muy caro. Dice la historia que Ananías cayó muerto por haber mentido. Y no a Pedro, no a los apóstoles, sino que le dice: ¿por qué mentiste? A Dios fue el que mentiste. 3 horas después, hermanos, llega su esposa como si nada había pasado. Ella no estaba enterada de lo sucedido. Pedro le hace la pregunta a ella y le dice: ¿En tanto dinero vendieron la heredad? Sí, en tanto. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mientes? No es a mí el que miente, le dice ellos, sino el que mientes, le estás mintiendo al Espíritu Santo y a Dios. ¿Cuántos saben, hermanos, que para Dios no hay nada oculto? Dios todo lo conoce. Aún, hermano, lo más profundo de nuestro corazón, el Señor conoce. Y espero en esta noche, hermanos. Esta es mi motivación. Espero incomodarlos en esta noche. Espero incomodarlos. Amén. Si se incomodan, hice mi trabajo. Amén. Y que el Señor haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Mire, estoy temblando, hermano. No, estoy temblando de lo que el Señor me ministró. Sabe, hermanos, que después de eso, ¿qué fue lo que aconteció? Miramos, hermanos, que la gente, al mirar eso, ¿cómo usted había reaccionado? ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros al mirar que alguien viene al altar? El pastor, lo voy a poner de esta manera, el pastor lo confunde y le dice: tú has mentido. ¿Por qué le mentiste a Dios? No es a mí al que estás mintiendo, le mentiste a Dios. Y ¡boom! Se desploma. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Tomemos un poquito de conciencia. ¿Cómo reaccionaríamos? Lo podemos leer ahí y quizás hacernos una idea de cómo estuvo allá. Pero si llegase a pasar aquí, ¿cómo reaccionaríamos? Dice la palabra del Señor, hermanos, que todos los de la iglesia que estaban ahí se espantaron. Aún dice, los que escucharon, los que no estaban adentro, pero los que escucharon de lo que había sucedido, entró temor en ellos. ¿Cuántos se hubiesen espantado aquí, hermanos, o se espantarían si algo así sucediera? Yo sí. Amén. Y me dirás: ay, hermano, pero es que eso ya no sucede en este tiempo. Ok, se la voy a pasar. Y dijeron: ok, ya esto no sucede en este tiempo. ¿Por qué?
porque mentimos y, todo, y pareciera que todo va a estar bien y que nadie se da cuenta y que al cabo que yo hago lo que yo quiera con mi vida y bla, bla, bla. Y nos hacemos, hermanos, un estilo de vida en una mentira que muchas veces hacemos que sean verdades para nosotros. Y esa vida que nosotros estamos pasando, hermanos, llena de mentira, creemos que estamos bien. Pero esto es a lo que esto es lo que quiero llegar. Si Dios no aprueba la mentira, ¿será que solamente fue para el tiempo pasado? Dice en la palabra del Señor que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces quiere decir que si Dios no aprueba la mentira en el pasado, no la aprueba hoy, ni la aprueba en el futuro. Dios, hermanos, al Dios al que usted y yo le servimos, es un Dios santo. Es el Dios verdadero, el cual, hermano, ha hecho lo mejor por usted y por mí. Él se preocupa tanto por nosotros, hermanos, que muchas veces no miramos, no lo vemos. Y quizás a lo mejor uno no caiga muerto físicamente aquí, pero espiritualmente vamos muriendo. Vamos muriendo. Una mentira, vamos muriendo, creyendo que estamos bien, pero en realidad estamos pecando y estamos mintiéndole a Dios. No a los hombres, déjese usted de los hombres, déjese usted de nosotros. Al único que no podemos mentir, hermanos, es a Dios, que Él es el que conoce todas las cosas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ahora ya miramos, hermanos, que hubo temor en ellos, pero ¿qué fue lo que pasó? Y eso lo vamos a mirar hoy en esta noche. Vamos a ir al capítulo 5, hermanos, de Hechos, y lo vamos a ver del versículo 12 al 16. Si usted lo tiene ahí, solamente sígame con su vista. Vamos a ver qué es lo que sucede. Más bien voy a leer del verso 11. Dice la palabra del Señor: después de que había sucedido de esta pareja, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Puede decir conmigo, estaban todos unánimes? Aleluya. Ahí vuelve otra vez la unidad. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Poderoso es nuestro Dios. Dice el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. A pesar de las amenazas, hermanos, que ellos recibieron por parte de los gobernantes, prohibiéndoles que no hablaran en el nombre de Jesús, los apóstoles no se escondieron. Por lo contrario, estaban en lugares públicos, estaban en el pórtico de Salomón, estaban en lugares públicos predicando de Jesús, y respaldados por Dios,
hacían señales y prodigios por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que el versículo 12 nos está enseñando en esta noche. Ellos, hermanos, no decidieron esconderse, sino por lo contrario, dice que estaban en el pórtico, estaban en la puerta, estaban en el lugar donde toda la gente se reunía. No tuvieron miedo. Y ellos, hermanos, predicando la palabra del Señor, predicando la palabra del Señor. Y el Señor lo respaldaba, sanando enfermos. Esas eran las credenciales que ellos tenían, hermanos, en aquellos tiempos. Amén. Estos milagros, hermanos, sucedían para que la gente mirara que verdaderamente Dios estaba con ellos, que verdaderamente lo que ellos decían era verdad. Amén. Y todo lo que hacían, hermanos, era por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, que todo lo que se hace en la iglesia, o todo lo que Dios nos permite hacer, Él es el que lo hace, por medio de Él. Y no es para que nadie nos actemos de que yo soy esto, yo soy lo otro, no. Aquí el grande es Dios. Amén. Dice en el verso 13, de los demás, ninguno se atrevía. ¿Quién es demás? Quizás aquellas personas, hermanos, que solamente miraban de lejos, que no creían en el Señor, pero solamente miraban, pero no se acercaban. Los miraban de lejitos. Amén. Y no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Había miedo en ellos por lo que había sucedido. Y ellos, hermanos, eran unas personas que mentían a diario y no querían que les pasara lo mismo. Amén. Mas el pueblo los alababa grandemente. Posiblemente algunos se atemorizaron, hermanos, al ver lo que había ocurrido y prefirieron alejarse, a pasar, a pesar de mirar que lo que hacían los apóstoles era verdad. ¿Cuántas de las ocasiones, hermanos, hemos mirado a gente que dice sí, o les hablamos del Señor y les hablamos del Señor y todos están de acuerdo con nosotros, pero cuando se trata de creer en el Señor, se alejan? Amén. Y eso es lo que estaba pasando. Aunque ellos estaban mirando que era verdad, hermano, ellos mejor se alejaban. Y sabe, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tener respeto. Debemos de respetar, hermanos, a nuestros líderes. Y no nada más a nuestros líderes, también a cada uno de los congregantes. Amén. Dice la palabra del Señor que más el pueblo los alababa grandemente. En otras palabras, el pueblo los respetaba. Gracias, hermana. El pueblo los respetaba. Amén. Hubo un gran respeto para los apóstoles por todo lo que ellos estaban llevando a cabo. ¿Cuántos de nosotros respetamos, hermanos, a nuestros líderes? En serio, en serio. ¿Cuántos de nosotros respetamos a nuestros líderes y no andamos hablando detrás de ellos? Amén. Si usted lo hace, hermano, le felicito. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de los hombres como de las mujeres. Aquí Lucas, hermanos, les estoy dando, no se me aburran, ahí vamos, hermanos, amén. Quiero que ponga atención y para donde quiero llegar, amén. Voy a estar explicando un poquito nada más lo que es versículo por versículo. Aquí Lucas, hermanos, en el versículo 14, pareciera ser como que ya no quiso dar el número de cuántos se estaban añadiendo a la iglesia,
Se recuerda que Lucas nos registra que la primera vez que predicó Pedro eran 3,000, después 5,000. Aquí solamente dice, y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número así de hombres como de mujeres. Me imagino yo que eran muchos los que estaban creyendo en el Evangelio. Y aquí, hermanos, ahora sí, Lucas dice, y mujeres. En aquel tiempo se recuerda que nomás había dicho que eran como 3,000 hombres, como 5,000 hombres. Aquí él registra hombres y mujeres. Quiere decir, hermanos, que el crecimiento de la iglesia iba de pompa en pompa. Amén. Así como aquí, ¿verdad? Que estamos creciendo día con día. No es cierto, hermanos. Estoy exagerando. Pero ¿sabe, hermanos, por qué la iglesia crecía? Esta iglesia iba de pompa en pompa. Porque los discípulos, los apóstoles y la iglesia había unidad. Es por eso, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que estar unidos. Si queremos ver una iglesia, hermano, en crecimiento, tenemos que estar unidos. Y todos yendo por el mismo propósito, la misma visión que el pastor tiene. Tenemos que ir ahí. No podemos ir unos por allá y otros por acá, unos jalando por un lado y otros jalando por otro. No, tenemos que estar todos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Amén, hermanos. Versículo 15. Aleluya. Dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La gente tenía tanta confianza, hermano, en los apóstoles, y les interesaba el contacto con ellos. Era tanta la confianza que ellos habían obtenido de parte de los apóstoles. Y era tanta la necesidad que decían, por lo menos, aunque la sombra pase, si llegase a tocar a uno de los enfermos, él va a sanar. Y sabe, hermanos, que eso no era nuevo para en este tiempo. Solamente que muchas de las veces queremos hacer como un amuleto de muchas de las cosas que se nos han puesto en la cabeza. Amén. Y muchas de las ocasiones decimos, bueno, voy a ir a tal lugar que porque ahí las piedritas, si uno la tiene sana, o que si uno la tiene todo le va a ir bien. No. Esto no era ningún amuleto, hermanos. Amén. Era tanta la confianza que la iglesia agarró de los apóstoles, que ellos querían que ellos los tocaran para que sanaran. Y qué maravilloso es, hermano, tener confianza en nuestros líderes. Que con esa misma confianza, hermanos, poder venir y pedirles oración, sabiendo de que Dios va a obrar. Amén. Y esto de la sombra, hermanos, solamente quiero aclarar algo. No es que la sombra de Pedro, hermanos, tuviese poder, no. Ni que tampoco Pedro tuviera el poder. Aquí el del poder, hermano, es Dios. Amén. La sombra no tenía nada que ver, pero se recuerda, hermanos, a una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo ella? Si tan solo, decía, había una multitud y Cristo iba caminando, decía, si tan solo tú tocare el borde del manto del Señor. ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que hizo? Como pudo, hermanos, se metió entre la gente y tocó el borde. Pero ¿sabe qué fue, hermanos? ¿Sabe qué fue lo que hizo que sanara? Su fe. Y esa era la fe, esa era la misma fe que ellos tenían. Si tan solo la sombra de Pedro tocase a alguno de ellos, serán sanos. Aleluya, hermanos. Para Dios no hay ningún imposible. Amén. Y se los vuelvo a repetir, no es que ninguno de nosotros, hermanos, tengamos poder.
El del poder es Dios. Y todo lo que pasa, hermanos, en nuestras vidas, si el Señor ha sanado nuestra vida, nuestro cuerpo, si el Señor nos ha ayudado, no es porque nosotros tengamos superpoderes, no, es porque a Dios le plació, porque fue su voluntad y fue el poder de Dios. Es el poder de Dios el que obra en nosotros. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, fíjese, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Puede decir conmigo, todos eran sanados? Todos eran sanados. Algo que me impresiona en aquí, hermanos, fue o es que en ese tiempo todos eran sanados. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que está pasando entonces con nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no vemos sanidades? ¿Por qué no? ¿Sabe una de las cosas, hermanos, en las cuales como iglesia de Dios debemos de estar, tenemos que tener mucha precaución? Cuando los milagros de Dios se venden. No me mire así, hermano. Sí pasa. Muchas de las ocasiones, hermanos, se hace mercader de los milagros de Dios. ¿Y sabe una de las cosas que me enoja? Sí lo voy a decir, sí me enojo, porque sí me enojo. Y no me gusta, hermano. ¿Sabe una de las cosas que es? Que los cristianos, conociendo a Dios, sabiendo que Él es el del poder, van y muchas veces pagan por un milagro. Y digo yo, perdón. Pero aquí el del poder es Dios. Y Él no anda cobrando milagros, hermano. El Señor, hermano, los da gratuitamente. ¿Y sabe cómo? Creyendo en Él. Dice que muchos creían. Y cuando dice que aún las ciudades, había ciudades fuera, hermanos, y esto llegó a los oídos de ellos, de cómo Pedro y los apóstoles y la iglesia oraban por la gente y sanaban. Y era tanta la confianza que ellos agarraron y dijeron, algo está sucediendo en aquel lugar. Y dice que agarraban los enfermos, los traían, y aún hasta las personas con espíritus inmundos, cuando ellos los ministraban, ellos sanaban. ¿Y sabe por qué? Por el poder de Dios. Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder. Gloria a Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuán importante es el testimonio de cada uno de nosotros? ¿Cómo usted cree, hermanos? ¿O qué usted cree acerca del testimonio de cada uno de nosotros? ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante? Muy importante. Podemos mirar a los apóstoles, hermanos, y a la iglesia en este tiempo con un testimonio transparente. ¿Sabe por qué le digo que era un testimonio transparente, hermanos? Porque la gente confiaba en ellos. ¿Quién de ustedes, hermanos, confía en alguien que su testimonio no es bueno? Levante su mano. Pero ¿quiénes confiarían en alguien que su testimonio es transparente y usted sabe quién es esa persona? Levante su mano. Amén, yo también confiaría. Y eso era lo que estaba sucediendo, hermanos. Por eso les hago la pregunta: ¿qué tan importante es el testimonio de nosotros? ¿Por qué es que no vemos milagros? ¿Por qué es que Dios nos sana? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está su testimonio? Dios respalda, hermanos, la integridad y la unidad de la iglesia. Dios la respalda. ¿Y sabe cómo la respalda, hermanos? A través de los milagros también. Amén. Esa es una señal, hermanos, que Dios está respaldando lo que estamos haciendo.
Pero digo yo, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo hablo por mí mismo, hermanos. ¿Cómo está mi testimonio? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Por qué no ha pasado nada o por qué no pasa nada en mi vida? ¿Será que mi testimonio no está bien delante de Dios? ¿Cómo está tu testimonio, hermano? ¿Cómo está tu testimonio, hermanas? Con tu esposo. Con tu esposo que no quiere venir a la iglesia, por algo no quiere venir. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Le estás tu testimonio, hermana o hermano, está siendo íntegro? ¿O cuando te vas de la iglesia vuelves a ser la persona normal y llegas a echar guante con el esposo o la esposa? Y queremos que el Señor nos responda. ¿Cómo está tu testimonio con tus hijos? ¿Será que los irritas y por eso no quieren venir a la iglesia? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está tu testimonio allá donde la gente te rodea? ¿Les has hablado de Cristo? ¿Tu testimonio es digno de ser un hijo de Dios? ¿O te comportas como ellos? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Queremos ver milagros? ¿Cuántos queremos ver milagros? No, hermanos. ¿Cuántos queremos ver milagros? Amén. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Será que seamos dignos, hermanos, de que Dios se mueva por medio de nosotros? ¿O será que cuando andamos allá donde nadie nos mira, que solamente andamos con los amigos, nos comportamos igual que ellos y quizás a lo mejor nosotros somos el líder de ellos? Pero venimos a la iglesia y pensamos que nadie lo sabe. Y se lo voy a decir bajito, ¿sabe quién lo sabe? Dios. Dios que conoce todas las cosas. A Él, hermanos, no podemos mentirle. Ahora sí, déjeme vengo para acá. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Quién soy yo en realidad? Gloria a Dios. Cuando estoy yo solo. ¿Cómo me comporto cuando estoy mirando la internet? Ay, Señor. ¿Cómo me comporto yo, hermanos, cuando nadie me mira y supuestamente estoy escondido en una cueva? Pero estoy mirando algo que no puedo estar viendo, algo que no es digno de estar viendo de un hijo de Dios. ¿Cómo está mi testimonio? Y quiero venir aquí, Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. No lo va a sanar, hermano. No te mientas a ti mismo. Dios no puede ser burlado. No hay nada escondido, hermano, en Dios. No hay nada que se esconda de Dios. No lo hay. ¿Cómo está nuestro testimonio? Los apóstoles, hermanos, tenían un testimonio intacto. Es por eso que las señales y milagros los seguían a ellos. Amén. Es por eso que la gente, cuando ellos ministraban, hermano, ellos sanaban. Para los paralíticos se levantaban, hermano. Nosotros no podemos muchas veces ni levantar una mosca. Y es por eso, hermanos, que les dije, espero que los incomoden esta noche, como el Señor me incomodó a mí. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está? ¿Será que verdaderamente nosotros respetamos al siervo de Dios?
¿Será verdaderamente, hermano, que yo estoy respetando la iglesia? Porque ustedes, cada uno de ustedes merecen respeto, hermanos, porque son hijos de Dios. Yo no puedo venir a faltarles el respeto, hermanos, pararme aquí cuando yo tengo una doble vida. No puedo, porque ustedes se merecen respeto. ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está su testimonio? Quizás en esta noche pudiéramos decir: Padre, yo entiendo que tengo que cambiar. Quizás a lo mejor tengo que cambiar con mi hijo. Quizás a lo mejor tengo que cambiar con mi esposa. No he sido el esposo que a lo mejor ella esperaba. Quizás a lo mejor, hermanos, tengamos que ser mejores cristianos, porque hemos vivido una vida, hermano, en una mentira, la cual a mí me puedes engañar y la cual usted puede venir y engañar a la iglesia. ¿Cuál es o cómo está tu testimonio? Señor, yo necesito cambiar con mis hijos, yo necesito cambiar con mi esposa. Señor, yo necesito cambiar en el trabajo porque ya no creen que yo soy cristiano. Quizás, Señor, tengo que cambiar en la iglesia. Tengo que cambiar de comportamiento. ¿Por qué? Porque me comporto como alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está? Y los apóstoles, hermanos, seguían ministrando y los milagros se hacían vistas, se dejaban mirar. ¿Por qué? Porque Dios los respaldaba, hermanos, porque ellos vivían una vida íntegra delante del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando a uno de mis hijos? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando a mi familia? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? ¿Será que a lo mejor me estoy engañando? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que de los lugares lejanos, de las ciudades, otras ciudades, escuchaban todo lo que estaba aconteciendo y venían y traían sus enfermos y los enfermos eran sanados por el testimonio de la iglesia, porque había unidad en la iglesia. Todos estaban en un mismo sentir. Entonces, ¿por qué hay división en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué uno no se habla con el otro? ¿Por qué el otro no se habla con este? No, que ese me cae mal, que ese se cree mucho. No, hermanos. Tenemos que tener unidad dentro de la iglesia. No podemos, hermanos, ser indiferentes con la gente. Tenemos que tener unidad en la iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso nuestro Dios. Leamos Jeremías 17:10. Dice la palabra del Señor: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Lo mira, hermanos? Que no podemos escondernos delante de Dios. Aún nuestros pensamientos, hermano, Él los conoce. No podemos, hermano, vivir una vida entre morado y negro, que al cabo que más o menos se va, ahí le da más o menos. No podemos, hermanos. O somos
o somos. Amén. O nos comportamos como hijos de Dios, hermanos, o nos comportamos como hijos de Dios. Porque allá afuera y aquí también, hermano, somos, hermanos, cartas abiertas. Y nada más la gente está mirando. Mire, hermano, ahí le va una cosa. Y esta no se las voy a cobrar. Ahí les va. Hay gente que viene a la iglesia solamente para mirar su comportamiento. Ahí se las voy a dejar. No les voy a cobrar. Ahí nomás se las voy a dejar de ese tamaño. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía? Hay gente, hermanos, que viene exclusivamente para ver su comportamiento. Y nosotros pensamos que aleluya, gloria a Dios. No. Somos cartas abiertas, hermano, leídas por todo el mundo. Y aún, hermano, nuestros pensamientos los conoce Dios. ¿Queremos milagros? Santo Dios. Tengamos unidad. Una pregunta más. Ya casi voy a terminar. Amén. ¿Cuántos están incomodando? ¿Cuántos se incomodaron? Amén. Una pregunta más. ¿Se ha preguntado, hermanos, en alguna ocasión de su vida, cuál es el verdadero propósito por el cual usted viene a la iglesia? Una vez más, no me vieron allá atrás, ¿verdad? Ahí les va. ¿Se ha preguntado usted alguna vez en su vida cuál es el verdadero propósito de venir a la iglesia? ¿Se lo ha preguntado? ¿Se lo ha preguntado? Si no se lo ha preguntado, hermanos, en esta noche, pregúntese. Verdaderamente, ¿por qué yo vengo a la iglesia? Verdaderamente, ¿por qué yo voy? Dice la palabra del Señor que ellos escucharon de otras ciudades y traían gente. Y me pregunto yo, quizá todos esos que trajeron, porque los que los traían, hermano, era gente que había creído. Pero la gente que estaba enferma, la gente que estaba endemoniada, hermano, lo voy a poner de esta manera, fueron sanados, todos. Y me pregunto yo, a esto los trajeron. ¿Será que todos, después de haber sido sanados, creyeron en Dios? Me hice esa pregunta y me contesté a mí mismo. ¿Sabes una de las cosas? Que muchas veces la gente viene por quedar bien con otro. No me entendió, hermano, no me entendió. Muchas de las ocasiones, hermanos, estamos aquí por complacer a alguien más. Muchas de las ocasiones, hermanos, estamos aquí por complacer al esposo, por complacer a la esposa, pero nuestro corazón está lejos, hermano, del Señor. ¿Cuál es, hermano, el verdadero propósito por el cual yo vengo, el cual yo asisto a la iglesia? Es porque verdaderamente yo entendí que yo solamente dependo de Dios. Ese es el propósito. Ojalá y sea ese, hermano. Porque verdaderamente, si usted está aquí por esa razón, usted, hermano, es bendecido. Pero si estamos aquí, hermano, simplemente por llenar una banca, hermano, y irnos a nuestra casa y vivir una vida como si no tuviéramos a Cristo. ¿Cuánto nos hemos preguntado? ¿Por qué es que yo vengo a la iglesia? ¿Seré verdaderamente un hijo de Dios? ¿Te has preguntado, hermano? ¿Te has preguntado, hermana? Joven, si estás aquí en esta tarde, en esta noche, ¿te has preguntado por qué tú asistes a la iglesia?
¿Es porque tus padres te traen solamente? Pero verdaderamente hay una salvación. Verdaderamente has entendido que necesitas a Dios en tu vida y depender únicamente de Él. ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero propósito? La vez pasada les hice una pregunta. ¿Cuál sería la actitud, hermanos, que nosotros tomaríamos si una ley pasara en la cual nos prohibieran hablar de Cristo? Espero que se la hayan llevado en su mente. Y eso ha estado resonando, en mi vida. ¿Qué pasaría si el día de mañana, hermano, nos prohíben el hablar de Cristo? ¿Qué pasaría? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí? Verdaderamente, hermano, ¿usted está enamorado de Cristo? Verdaderamente está enamorado de Cristo. Sabe que Cristo, hermano, se dio hasta lo último por usted y por mí. Por usted y por mí. ¿Cuál es el verdadero propósito? Le hemos enseñado a nuestros hijos, hermano, cuál es el verdadero propósito de venir a la iglesia. Nos hemos dado, hermano, la tarea de decirle a nuestros hijos: mira, hijo, hija, esposo, esposa, lo que tú quieras, hermano, póngale X, lo que usted quiera. Nos hemos dado la tarea de decirles: miren, si llegase a pasar algo, ustedes no nieguen a Cristo. ¿Cómo vamos a negar, hermanos, a alguien que lo único que quiere es lo bueno para nosotros? ¿Cómo? Pero verdaderamente, ¿cuál es el propósito que tú estás aquí? El propósito de los apóstoles, hermanos, en la iglesia primitiva era, hermanos, aún dar su vida si era necesario. ¿Y sabe por qué? Porque ellos habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios y que Él había, hermanos, ha dado su vida por cada uno, hermanos, por el perdón de sus pecados. Ellos habían entendido, ellos sabían, hermanos, ellos habían hecho conciencia. Usted y yo hemos hecho conciencia de ello. ¿Cuántos de aquí, hermanos, estaríamos dispuestos aún a ser encarcelados por el evangelio? Levante su mano. 4, 5, 6, gloria a Dios. Ahí vamos, hermano. Esperemos que después seamos más. Los apóstoles, hermanos, estaban completamente seguros en quién habían creído. Usted está completamente seguro en quién ha creído, hermano. Voy a preguntar una vez más. ¿Usted está completamente seguro de quién usted ha creído? La palabra del Señor, hermano, tiene poder. Aleluya. Santo. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. La palabra de Dios, hermano, es poder y es vida, hermano, es vida. Y dice la palabra del Señor, hermano, que por medio de la palabra los enfermos sanaban, los cojos se levantaban y corrían, los ciegos miraban, los oídos de los sordos, hermanos, se abrían y oían. Por la palabra de Dios, hermano. Y sabe una de las cosas, hermano, que la palabra de Dios no ha cambiado, tiene poder. ¿Cuál es, hermano, la amenaza que usted, hermano, ha tenido? ¿Quién los ha amenazado? Nadie. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que estamos cómodos
Y gracias a Dios no pasa nada, no ha pasado nada. Pero si pasara, hermano, no se le olvide, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Y era por ese poder, hermanos, que los discípulos, los apóstoles, hermanos, sanaban a los enfermos. Quizás, hermanos, 5 minutos, nos vamos, 5 minutos. Quizás, hermanos, no lo hayan amenazado con meterlo a la cárcel, ni mucho menos que lo van a matar si habla de Cristo. Pero quizás, hermanos, vino una amenaza a su vida. Y vino una enfermedad, donde esta enfermedad no la esperaba. Una enfermedad, hermano, la cual no es curada, no se puede curar. Quizás, hermanos, se levantó una amenaza, hermanos, del enemigo, en el cual su matrimonio está siendo destruido. Quizás se levantó la amenaza que tú vas a perder a tus hijos, se van a ir al mundo, los estás mirando que se van al mundo. Quizás. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esas amenazas que han llegado a nuestra vida? ¿Sabe qué hicieron ellos? No se escondieron y le hicieron frente al problema. Y usted y yo, hermanos, cuando una amenaza llega a nuestras vidas, no se nos olvide que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, quizás digamos, hermano, pero ya los milagros ya no suceden. Aleluya. Sabe de que si no existieran los milagros, hermano, usted ni yo estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Pero los milagros existen. Y todo eso existe, hermano, porque Dios existe. Y si a Dios, hermano, le place, si es la voluntad de Él, de que usted sane, quede sano hoy, va a quedar sano. Si es la voluntad de Dios, hermano, hoy en esta noche, de que usted quede sano, Dios lo va a sanar. Para concluir, estamos, hermanos, dispuestos a cambiar el modo de vida que llevamos. Si es que, voy a poner en signo de interrogación, en signo de paréntesis, usted y yo estemos viviendo una vida que no es agradable a Dios. Dios, hermanos, es digno de que usted y yo le sirvamos con todo el corazón. Él es digno, hermanos, de que usted y yo nos comportemos como sus hijos. Usted y yo, hermanos, somos los representantes del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, que nos decimos cristianos, ser cristianos, somos representantes de Cristo. Y no podemos llevar una vida descontrolada, porque nosotros hacemos quedar mal a la iglesia. Y es por eso que mucha gente, hermanos, no respeta a la iglesia. No nos respeta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la culpa. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a cambiar? Gloria a Dios. Le voy a pedir, póngase de pie en esta noche.